Bueno, continuamos con la lectura del DSM-5. Llegamos a la página 59. Estamos por leer del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A. Estamos hablando de los criterios diagnósticos. Patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por 1 o 2. Primero, inatención, falta de atención. 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses, en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales, académicas y laborales. Nota: los síntomas no son solo una manifestación de comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos, a partir de los 17 años de edad, se requiere un mínimo de 5 síntomas. A. Con frecuencia falla en prestar la debida atención o detalles, o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles. El trabajo no se lleva a cabo con precisión. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles, o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles. El trabajo no se lleva a cabo con precisión. B. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clase, conversaciones o en la lectura prolongada. C. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. D. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae fácilmente y se evade con facilidad. E. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas o actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido, desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos. F. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, tareas escolares o quehaceres domésticos, en adolescentes, mayores y adultos. Preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. G. Con frecuente pierden cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetera, llaves, papeles de trabajo, gafas o móvil. Con frecuencia pierden cosas necesarias para tareas o actividades, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetera, llaves, papeles del trabajo, gafas, móvil. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes, mayores y adultos puede incluir pensamiento no relacionado. Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias en adolescentes, mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas. 2. Puede haber hiperactividad o impulsividad. 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses, en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales, académicas y laborales. Nota: los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición,
desafío, hostilidad o fracaso para comprender tarea o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos, a partir de los 17 años de edad, se requiere un mínimo de 5 síntomas. A. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. B. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en la clase, en la oficina u otro lugar de trabajo, en otras situaciones que requieran mantener en su lugar. C. Con frecuencia corre, trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. En adolescente o adulto puede limitarse a estar inquieto. D. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. E. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como el restaurante, reuniones. Los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlo. F. Con frecuencia habla excesivamente. G. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, termina las frases de otro, no respeta el turno de la conversación. H. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, mientras espera en una cola. I. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Por ejemplo, se mete en las conversaciones, juego o actividades para empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescente y adulto pueden inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros. B. Algunos síntomas de inatención, hiperactivo impulsivo, estaban presentes antes de los 12 años. C. Varios síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad están presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos o parientes, en otras actividades. D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. Especificar. Primero, F90.2, presentación combinada, si se cumple el criterio A1, inatención, y el criterio A2, hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. F90.0, presentación predominantemente con falta de atención, si se cumple el criterio A1, inatención, pero no se cumple el A2, que es la hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. F90.1, presentación predominante, hiperactividad impulsiva, si se cumple el criterio A2, hiperactividad e impulsividad, y no se cumple el criterio A1, inatención durante los últimos 6 meses. Especificar si en remisión parcial cuando previamente se cumplían todos los criterios. No todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Especificar la gravedad, leve, moderado o grave. Leve, poco o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico y los síntomas solo se producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Moderado, síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave. Grave, presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves o de los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social y laboral. Características diagnósticas. La característica principal del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. La falta de atención se manifiesta conductualmente en el TDAH como desviaciones en las tareas, falta de persistencia,
dificultad para mantener la atención y desorganización que no se deben a un desafío o falta de comprensión. La hiperactividad se refiere a una actividad motora excesiva, como un niño que corre, cuando no es apropiado, o jugueteos, golpes o locuacidad excesiva. En los adultos, la hiperactividad puede manifestarse como una inquietud extrema y un nivel de actividad que cansa a las otras personas. La impulsividad se refiere a acciones apresuradas que se producen en el momento, sin reflexión, y que crean un gran riesgo de dañar al individuo, por ejemplo, corriendo en la calle sin mirar. La impulsividad puede reflejar el deseo de recompensa inmediata o la incapacidad de retrasar la gratificación. Los comportamientos impulsivos pueden manifestarse como la tendencia a inmiscuirse socialmente, por ejemplo, interrumpir excesivamente a los otros y a tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Aceptar un trabajo sin información adecuada, por ejemplo. El TDAH comienza en la infancia. El requisito de que varios síntomas estén presentes antes de los 12 años de edad transmite la importancia de una presentación clínica sustancial durante la infancia. Al mismo tiempo, no se especifica una edad de inicio más temprana por las dificultades para establecer retrospectivamente y con precisión el inicio durante la infancia. La memoria de los síntomas infantiles en los adultos tienden a ser poco fiable y convendría obtener información adicional. Las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno, por ejemplo, la casa, la escuela, el trabajo. Las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno, por ejemplo, la casa, la escuela, el trabajo. La confirmación de los síntomas sustanciales en los diferentes entornos normalmente no se puede realizar con precisión sin consultar con informes que hayan observado al individuo en estos contextos. De manera característica, los síntomas varían dependiendo del contexto dentro de cada entorno. Los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes por comportamientos apropiados. Está bajo estrecha supervisión, está en una situación nueva, está participando en actividades especialmente interesantes, tiene una estimulación externa constante con pantallas electrónicas o está en situaciones donde interactúa cara a cara con otra persona. Las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno, por ejemplo, la casa, la escuela o el trabajo. La confirmación de los síntomas sustanciales en los diferentes entornos normalmente no se puede realizar con precisión sin consultar con informantes que hayan observado al individuo en esos contextos. De manera característica, los síntomas varían dependiendo del contexto dentro de cada entorno. Los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensa frecuente por comportamientos apropiados. Está bajo estrecha supervisión, está en una situación nueva, está participando en actividades especialmente interesantes, tiene una estimulación externa constante por pantallas electrónicas o está en situaciones donde interactúa cara a cara con otra persona, por ejemplo la consulta del clínico. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los retrasos leves del desarrollo lingüístico, motor o social no son específicos del TDAH, pero frecuentemente concurren. Entre las características asociadas se puede incluir la baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad y la labilidad del estado de ánimo. Incluso en ausencia de un trastorno específico del aprendizaje, muchas veces está deteriorado el rendimiento académico o laboral. El comportamiento de falta de atención está asociado a varios procesos cognitivos subyacentes y los individuos con TDAH pueden mostrar problemas cognitivos en las pruebas de atención, de función ejecutiva o de memoria, aunque estas pruebas no son suficientemente sensibles para servir de indicios diagnósticos. Al llegar a la juventud, el TDAH se asocia con un mayor riesgo de inatención, de intentos de suicidio, principalmente cuando hay trastornos conmórbidos del estado de ánimo como depresión o de la conducta o exista consumo de sustancias, droga o alcohol. Ningún marcador biológico es diagnóstico para el TDAH. Como grupo comparado con otros niños de su edad, los niños con TDAH muestran electroencefalogramas con aumento de las ondas lentas en un volumen cerebral total reducido en las imágenes de resonancia magnética y posiblemente un retraso en la maduración del córtex
desde la corteza posterior a la anterior, aunque estos hallazgos no son diagnósticos, incluso en los casos poco frecuentes en que hay una causa genética conocida. Prevalencia. La encuesta en la población sugiere que el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas, aproximadamente el 5% de los niños y el 2,5% en los adultos. Desarrollo y curso. Muchos padres observan actividad motora excesiva por primera vez cuando el niño está en la primera infancia, pero los síntomas son difíciles de distinguir de los comportamientos normales, muy variables ante los 4 años. El TDAH se identifica más frecuente durante la escuela primaria, cuando la inatención llega a ser más destacada o deteriora el rendimiento. El trastorno es relativamente estable durante la adolescencia temprana, pero algunos individuos tienen un curso que empeora con la aparición de comportamientos antisociales. En la mayoría de los individuos con TDAH, los síntomas de hiperactividad motora llegan a ser menos obvios durante la adolescencia y la vida adulta, aunque pueden persistir las dificultades debidas a la inquietud, la inatención, la poca planificación y la impulsividad. Una proporción sustancial, en la mayoría de los individuos con TDAH los síntomas de hiperactividad motora llegan a ser menos obvios durante la adolescencia y la vida adulta, aunque pueden persistir, las dificultades debidas a la inquietud, la inatención, la poca planificación y la impulsividad. Una proporción sustancial de niños con TDAH tienen deterioros que persisten durante la edad adulta. En la edad preescolar la principal manifestación es la hiperactividad. La inatención llega a ser más marcada durante la escuela primaria. Durante la adolescencia los signos de hiperactividad, por ejemplo correr o trepar, son menos frecuentes y pueden limitarse al jugueteo, a una sensación interior de nerviosismo, inquietud o impaciencia. En la edad adulta, junto con la inatención y la inquietud, pueden ser problemática la impulsividad, aun cuando la hiperactividad haya disminuido. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamental. El TDAH se acompaña de una menor inhibición conductual y de mayores esfuerzos por controlarse o poner freno, de emotividad negativa. Hay una elevada búsqueda de novedades. Estos rasgos pueden predisponer a algunos niños con TDAH, pero no son específicos del trastorno. Ambiental. El peso al nacer muy bajo, menos de 1,5 kg, multiplica el riesgo de TDAH de 2 a 3 veces. Pero la mayoría de los niños con bajo peso al nacer no desarrollan ningún TDAH. Aunque el TDAH se correlaciona con el hecho de fumar durante el embarazo, parte de esta asociación refleja un riesgo genético común. Una mayoría de casos pueden tener relación con reacciones o aspectos de la dieta. Puede haber antecedentes de maltrato infantil, negligencia, múltiples casas de acogida temporal, exposición a neurotóxico, plomo, infecciones, encefalitis o exposición al alcohol durante la vida intrauterina. Se ha correlacionado con la exposición a tóxicos ambientales como la aparición a posterior de un TDAH, pero no se sabe si estas asociaciones son causales. Genético y fisiológico. El TDAH es más frecuente entre familiares biológicos de primer grado de los individuos con TDAH. La herencia del TDAH es considerable. Aunque se han correlacionado genes específicos con el TDAH, estos no son factores causales necesarios ni suficientes. Se deberían considerar las discapacidades visuales y auditivas, las anormalidades metabólicas, los trastornos del sueño, la deficiencia nutritiva y la epilepsia como posible influencia sobre los síntomas del TDAH. El TDAH no está asociado a rasgos específicos, aunque la frecuencia de anomalía física como el hipertelorismo, paladar muy arqueado, orejas bajas, puede ser relativamente elevada. Pueden producirse retrasos motores sutiles y otros signos neurológicos menores. Nótese que se deberían codificar por separado una marcada torpeza concurrente y los retrasos motores, trastorno del desarrollo de la coordinación. Modificaciones del curso. Los patrones de interacción familiar en la primera infancia normalmente no causan TDAH, pero pueden influir en su curso
al contribuir al desarrollo secundario de problemas. Aspectos relacionados con la cultura. La diferencia entre las prevalencias del TDAH en diferentes regiones parecen ser atribuibles principalmente a las diferentes prácticas diagnósticas y metodológicas. No obstante, también puede haber una variación cultural en la actitud hacia los comportamientos de los niños o su interpretación. Los porcentajes de identificación clínica en los Estados Unidos para las poblaciones afroamericanas y latinas tienden a ser más bajos que para poblaciones caucásicas. Las evaluaciones de síntomas de los informantes podría verse influida por el grupo cultural del niño y del informante, lo que indica que en la evaluación del TDAH es importante que la práctica clínica sea culturalmente apropiada. Aspecto diagnóstico relacionado con el género. El TDAH es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino entre la población general, con una proporción aproximadamente de 2 a 1 en los niños y de 1,6 a 1 en los adultos. El sexo femenino tiene más tendencia que el masculino a presentar principalmente rasgos de inatención. Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH se asocia a bajo rendimiento escolar, escaso logro académico, rechazo social en los adultos. Se asocia a menores rendimientos y logros laborales, a mayor absentismo y a más probabilidades de desempleo, además de un mayor número de conflictos interpersonales. Los niños con TDAH tienen significativamente más probabilidades que de otros niños de desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia y un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. En consecuencia, aumentan las probabilidades de los trastornos por consumo de sustancias, drogas y el encarcelamiento. El riesgo de presentar trastorno por consumo de sustancias posteriormente es elevado, especialmente cuando se desarrolla un trastorno de conducta o un trastorno de la personalidad antisocial. Los individuos con TDAH tienen más probabilidades que otros de sufrir lesiones. Los accidentes y las infracciones de tráfico son más frecuentes entre los conductores con TDAH. Puede haber un elevado riesgo de obesidad entre los individuos con TDAH. La dedicación insuficiente o variable a las tareas que requieren esfuerzo sostenido. La interpretan muchas veces los demás como pereza, imposibilidad o falta de cooperación. Las relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia y la interacción es negativa. Las relaciones con los compañeros muchas veces están afectadas por el rechazo, la negligencia o la burla hacia el individuo con TDAH. Normalmente los individuos con TDAH tienen menor educación escolar, menores logros vocacionales y puntuación intelectual es más baja que sus compañeros, aunque hay mucha variabilidad. En su forma grave, el trastorno causa un gran deterioro, afectando la adaptación social, familiar, académica y laboral. Los déficits académicos, los problemas relacionados con la escuela y la tendencia negligente hacia los compañeros tiende a estar más asociada con los síntomas marcados de inatención, mientras que el rechazo de los compañeros en menor grado, las lesiones por accidentes son más destacados en los síntomas marcados por hiperactividad e impulsividad. Diagnóstico diferencial. Primero, trastorno negativista desafiante. Los individuos con trastorno negativista desafiante pueden resistirse a realizar un trabajo o a las tareas escolares que requieren dedicación porque se resisten a amoldarse a la exigencia de los demás. Su comportamiento se caracteriza por negatividad, hostilidad y desafío. En los individuos con TDAH se tienen que distinguir estos síntomas de la aversión a la escuela o hacia las tareas no mentalmente exigentes debido a la dificultad de mantener el esfuerzo mental, al olvido de las instrucciones o a la impulsividad. El diagnóstico diferencial es aún más complicado por el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes negativistas secundarias a este tipo de tarea y de evaluar su importancia. Segundo, trastorno explosivo intermitente. El TDAH y el trastorno explosivo intermitente comparten altos niveles de conducta impulsiva. Sin embargo, los individuos con trastorno explosivo intermitente muestran una hostilidad pronunciada hacia los otros, que no es característica del TDAH, y no presentan los problemas para sostener la atención que se observan en el TDAH. Además, el trastorno explosivo intermitente es raro en la infancia,
el trastorno explosivo intermitente se puede diagnosticar en la presencia de un TDAH. Otro trastorno del neurodesarrollo. La actividad motora elevada que puede ocurrir en el TDAH se debe distinguir de los comportamientos motores repetitivos que se caracteriza el trastorno de movimiento estereotipado y en algunos casos el trastorno del espectro autista. En el trastorno de movimiento estereotipado el comportamiento motor generalmente es fijo y repetitivo, balanceo del cuerpo y morderse, mientras que la tendencia a juguetear y la inquietud del TDAH son típicamente generalizadas y no se caracterizan por movimientos repetitivos estereotipados. En el trastorno del Tourette, los frecuentes tics múltiples se pueden confundir con la tendencia a juguetear generalizada del TDAH. Puede ser necesaria una observación prolongada para diferenciar el jugueteo en los episodios de tics múltiples. Trastorno específico del aprendizaje. Los niños con trastorno específico del aprendizaje pueden parecer inatentos por su frustración, su falta de interés, uso o su capacidad limitada. Sin embargo, en los individuos con trastorno específico del aprendizaje que no tienen TDAH, la inatención no conlleva deterioro fuera del trabajo académico. Discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Los síntomas del TDAH son frecuentes en los niños que se encuentran en situaciones académicas que no son apropiadas para su capacidad intelectual. Los síntomas del TDAH son frecuentes en los niños que se encuentran en situaciones académicas que no son apropiadas para su capacidad intelectual. En estos casos los síntomas no son evidentes durante las tareas no académicas. Claro, cuando no lo hacen estudiar, no se ponen inquietos. El diagnóstico de TDAH en caso de discapacidad intelectual requiere que la inatención o la hiperactividad sean excesivas para la edad mental. Trastorno del espectro autista. Los individuos con TDAH y los que tienen un trastorno del espectro autista muestran inatención, disfunción social y un comportamiento difícil de manejar. La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observan en los individuos con TDAH se deben distinguir de la desvinculación social, del aislamiento y de la indiferencia a las señales de comunicación facial y tonal que se observan en los individuos con trastorno del espectro autista. Los niños con trastorno del espectro autista pueden tener rabietas por su incapacidad de tolerar los cambios en el curso de los acontecimientos esperados. En cambio, los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante la transición importante a causa de su impulsividad y su falta de control. Trastorno de apego reactivo. Los niños con trastorno de apego reactivo pueden mostrar desinhibición social, pero no todos los síntomas centrales del TDAH. Además muestran otros rasgos como la falta de relaciones duraderas que no son características del TDAH. Trastorno de ansiedad. El TDAH comparte los síntomas de inatención con los trastornos de ansiedad. Los individuos con TDAH son inatentos por su alteración, por los estímulos externos, por las nuevas actividades o por distraerse pensando en actividades agradables. Esto se distingue de la inatención debido a la preocupación y la rumiación que se observa en los trastornos de ansiedad. La inquietud también se puede observar en los trastornos de ansiedad. Sin embargo, en el TDAH el síntoma no se asocia a preocupación y rumiación. Trastornos depresivos. Los individuos con trastorno depresivo pueden presentar incapacidad para concentrarse. Sin embargo, la baja concentración en los trastornos del estado de ánimo solamente llega a ser predominante durante los episodios depresivos. Trastorno bipolar. Pueden tener una intensa actividad, escasa concentración y mucha impulsividad, pero estas características son episódicas y se manifiestan de forma continua durante varios días seguidos. En el trastorno bipolar, la elevada impulsividad o inatención va acompañado de un estado de ánimo elevado, de grandiosidad y de otros síntomas bipolares específicos. Los niños con TDAH pueden mostrar cambios importantes del estado de ánimo en un solo día. Esta labilidad es distinta de la de un episodio maníaco, que debe durar 4 días o más para ser un indicador clínico de trastorno bipolar. Incluso en los niños, el trastorno bipolar es raro en los preadolescentes, incluso cuando son prominentes la irritabilidad y la ira grave, mientras que el TDAH es frecuente en los niños
y en los adolescentes que muestran ira e irritabilidad excesiva. Trastorno de disregulación disruptiva del trastorno de ánimo. El trastorno de disregulación disruptiva del trastorno del estado de ánimo se caracteriza por irritabilidad generalizada, intolerancia, frustración, pero la impulsividad y la atención desorganizada no son características principales. Sin embargo, la mayoría de los niños y los adolescentes con este trastorno tienen síntomas que también cumplen criterios del TDAH que se diagnostica por separado. Entonces, el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo se caracteriza por irritabilidad generalizada, intolerancia y frustración. Pero la impulsividad y la atención desorganizada no son las características principales. Sin embargo, la mayoría de los niños y los adolescentes con este trastorno tienen síntomas que también cumplen criterios del TDAH que se diagnostica por separado. Trastorno por consumo de sustancias. Diferenciar el TDAH de los trastornos de consumo de sustancias puede ser problemático si la primera presentación de los TDAH sigue el inicio del abuso o consumo frecuente. Para el diagnóstico diferencial podría ser esencial obtener pruebas claras de la presencia de un TDAH antes del abuso de sustancias a partir de los informantes o informes previos. Trastorno de la personalidad. En los adolescentes y adultos puede ser difícil distinguir el TDAH de los trastornos de personalidad límite, narcisista y otros. Todos estos trastornos tienden a compartir rasgos de desorganización, ser intrusivo, social, desregulación emocional, desregulación cognitiva. Pero el TDAH no se caracteriza por miedo al abandono, autolesión, ambivalencia extrema y otros rasgos del trastorno de la personalidad. Se pueden necesitar observaciones clínicas extensas, entrevistas con informantes o una historia detallada para distinguir el comportamiento impulsivo, socialmente intrusivo o inapropiado del comportamiento narcisista, agresivo o dominador para hacer el diagnóstico diferencial. Trastorno psicótico. El TDAH no se diagnostica si los síntomas de inatención e hiperactividad se presentan exclusivamente durante el curso de un trastorno psicótico. Síntomas de TDAH inducido por medicación. Los síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad atribuibles al uso de medicación, broncodilatadores, isoniazida, neurolépticos que producen acaticia, medicación sustitutiva del tiroides, se diagnostican como otros trastornos específicos o no específicos relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas. Trastornos neurocognitivos. Que se sepa del trastorno neurocognitivo mayor, demencia de inicio temprano y el trastorno neurocognitivo leve no se asocia al TDAH, pero puede presentar características clínicas similares. Estas afecciones se distinguen del TDAH por su inicio tardío. Comorbilidad del TDAH o asociaciones con otras patologías. En los contextos clínicos, los trastornos comórbidos son frecuentes en los individuos cuyos síntomas cumplen los criterios del TDAH. Entre la población general, el trastorno negativista desafiante concurre con el TDAH en aproximadamente la mitad de los niños con presentación combinada y en cerca de una cuarta parte de los niños y adolescentes con presentación predominantemente inatenta. El trastorno de conducta concurrente en aproximadamente una cuarta parte de los niños y los adolescentes con presentación combinada dependiendo de la edad y el contexto. La mayoría de los niños y los adolescentes con trastorno de disregulación del estado de ánimo tienen síntomas que también cumplen los criterios del TDAH. Un menor porcentaje de niños con TDAH tiene síntomas que cumplen criterios del trastorno de disregulación del estado de ánimo. El trastorno específico del aprendizaje frecuentemente concurre con el TDAH. Los trastornos de ansiedad y el trastorno de depresión mayor concurren en una minoría de individuos con TDAH, aunque más frecuentemente en la población general. El trastorno explosivo intermitente ocurre en una minoría de adultos con TDAH, pero a niveles por encima de lo que presenta la población general. Aunque los trastornos por consumo de sustancias son relativamente más frecuentes entre los adultos con TDAH, en los adultos el trastorno de la personalidad antisocial y otros trastornos de la personalidad pueden concurrir con el TDAH. Otros trastornos que pueden concurrir con el TDAH son el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de tics y el trastorno del espectro autista.
otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que causan malestar clínicamente significativo o del funcionamiento social, laboral o de otra área importante, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo. La categoría de otro trastorno por déficit de atención e hiperactividad específico se utiliza en situaciones en que el clínico opta por comunicar el motivo específico por la que presentación no cumple los criterios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o de algún trastorno específico del neurodesarrollo. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro funcional, social o laboral de otra área importante, pero que no cumplen todos los criterios de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo. La categoría del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o de un trastorno del neurodesarrollo específico e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico específico. Hasta aquí llegamos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, su diagnóstico, sus síntomas clínicos, su comorbilidad, su diagnóstico diferencial y luego continuaremos con trastorno específico del aprendizaje.